Una vez más le damos la bienvenida a nuestro seminario profético. Hemos comenzado a estudiar el libro de Apocalipsis y ya tuvimos la primera presentación del capítulo 9 en cuanto al surgimiento del Islam. Y vamos a ir al la segunda parte de este capítulo y vamos a comenzar donde terminamos. Capítulo 9, vamos a leer el verso 3. Dice lo siguiente: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Así que aquí comienza a describir la obra de los seguidores de esta fe. Serían como langostas que comen, devoran, que destruyen. Serían como escorpiones que viven en el desierto mayormente. ¿Y con qué cazan o con qué causan la muerte de sus víctimas? Con su cola. Y vamos a ver algo que dice el profeta Isaías que nos va a ayudar a entender más esto de la cola. Capítulo 9 de Isaías, voy a leerles el verso 15, sobre todo la última parte donde voy a enfatizar. Dice lo siguiente: el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Así que vemos los escorpiones, la cola, las falsas enseñanzas, las cuales fueron motivadas por las enseñanzas de Mahoma. Y miles y millones de seres humanos aceptaron y comenzaron a unirse a este movimiento, y ahora usando la fuerza, usando la violencia. O te conviertes o mueres. Te conviertes o mueres. Comenzaron a conquistar territorios en el Medio Oriente, en el norte de África, en Asia y aún en parte de Europa. Así que comienza a describir los seguidores y los adherentes de esta fe. Vamos al verso 4 a ver qué más dice. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Vamos a entender lo que aquí está describiendo la palabra de Dios. Así que estas langostas, que lo que comen es plantas y cosas verdes, a estos escorpiones también, se les mandó que no dañasen a la hierba del campo, ni a cosa verde, ni a ningún árbol. ¿Qué significarán árboles o cosas verdes o la hierba del campo? Vamos a leer algunos pasajes que nos ayude a entender lo que estamos estudiando en esta tarde. Vamos al libro de Salmos. Libro de Salmos, vamos a comenzar a leer en el capítulo 1 y vamos a ver lo que simbolizan árboles. Salmos 1, verso 3. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Así que un árbol significa aquellos que son fieles, que son leales a Dios. Las cosas verdes, las cosas del campo verdes, simboliza pueblo leal, pueblo que es fiel a Dios. Y se les dijo que no dañasen a aquellos que permanecían fieles a Dios, que tan solo podían hacerles daños a una clase de personas. ¿Y quiénes serían? Vamos a leerlo una vez más. Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuál es el sello de Dios? El sello de Dios es su sábado. Así que aquellos cristianos que habían puesto a un lado el sábado y habían adoptado un sábado espurio, falso, Dios permite que estos hombres, que como langostas y como escorpiones, ahora pueden hacerles daño. Pero que aquellos que continuasen observando y obedeciendo la ley de Dios en el cuarto mandamiento, en el sábado santo de Dios, que no les hiciesen daños. Es decir, cuando surge la fe islámica, ahora levanta un cerco de protección en aquellos cristianos que todavía continuaban observando el sábado. Por ejemplo, la iglesia en Etiopía, Abisinia, todavía guardaba el sábado. La iglesia también de Armenia, la iglesia cóptica en Egipto, sobre todo en el sur de Egipto.
y otras pequeñas comunidades cristianas que todavía observaban y guardaban el sábado del cuarto mandamiento, el sábado bíblico. Y ahora cuando la fe musulmana surge, ahora levanta una barrera. Ahora la iglesia papal no puede avanzar, al contrario, pierde territorio. Y esta barrera ahora protege a los cristianos que estaban detrás de ella para que no viniesen bajo el control y el dominio del papado y que pudiesen continuar, si así deseaban, observando el sábado bíblico, el sábado del cuarto mandamiento. Continuemos la lectura. Verso 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. 5 meses son 150 días. En la profecía, un día equivale a un año. Ezequiel 4:6, claramente así lo enseña. Así que ahora vemos que por 150 años las tropas musulmanas trataron de conquistar el imperio romano oriental, lo que era Constantinopla, era la capital del imperio. Y lo estuvieron atormentando con ataques continuamente y con invasiones y destruyendo y quemando y robando y matando. 150 años más tarde, el 27 de julio del año 1449, ahora conquistan a Constantinopla. Ahora tienen el control de esa ciudad y ahora fundan lo que es, o se conoce en la historia, como el Imperio Otomano o el Imperio Turco, como la Biblia dice que tomaría lugar. Así que vemos ahora los cristianos observadores del sábado son protegidos por esta barrera del Islam. El papado no se le permite que continúe creciendo hacia África o hacia Asia. Pero vamos a ver otros detalles que son importantes y que tenemos que conocer también. En el año 1529, apenas estaba surgiendo ahora la fe de la Reforma. El movimiento protestante comenzaba a surgir y a tomar forma. El emperador Carlos V llama a 13 de los príncipes alemanes, los cuales habían abrazado la fe de la Reforma, los cuales habían protegido a los protestantes o a los reformadores en sus territorios. Y los llama a una audiencia allí en Alemania y les dice, ustedes tienen tan solo una opción. O regresan a la fe católica, porque en mi imperio no voy a permitir 2 iglesias o 2 formas de pensar en cuanto a la iglesia o en cuanto al cristianismo. Tan solo hay una iglesia establecida y esa va a ser la iglesia del imperio. O si ustedes no abandonan esa fe protestante y reformada, va a haber guerra contra ustedes. Pero ustedes necesitan claudicar a sus principios y regresar a la iglesia católica. Los 13 príncipes alemanes dijeron al emperador que en la conciencia el emperador o el Estado no tienen nada que decir. Es decir, estos príncipes son conocidos como los padres de la libertad de conciencia, los padres de la libertad religiosa. Le dicen al emperador, en lo que tiene que ver con lo que no es conciencia, está bien que el emperador o el Estado o el gobierno rijan. Pero en lo que tiene que ver con la conciencia, lo que tiene que ver con la relación de Dios y la persona, nadie tiene derecho de intervenir y decidir por la persona o a favor o en contra. Se necesita respetar la libertad de conciencia. Obviamente el emperador no estuvo de acuerdo con ellos. Y les dijo, ustedes necesitan entregar y claudicar sus principios. O simplemente mi ejército, por la fuerza, los traerá otra vez a la fe católica. Piénsenlo. Y en unos días necesitan regresar para darme una respuesta. Bueno, Dios usó otra vez la fe musulmana para traer juicios contra la apostasía católica. ¿Y qué pasó entonces? El sultán, allá en lo que hoy día es Estambul, envía un ejército al corazón de Europa, a Viena. Y cuando atravesaron por Hungría y por Rumanía,
más de 200.000 personas fueron masacradas para simplemente demostrar su poder militar y su fuerza militar. Y decirles al emperador y a Europa, nosotros les vamos a conquistar, o a las buenas o a las malas, o se rinden o por la fuerza vamos a obtener nosotros la victoria. Cuando el emperador escuchó esas noticias, obviamente puso temor en su corazón. Es más, estas fuerzas musulmanas llegaron hasta el corazón de Europa, a Viena, y sitiaron la ciudad de Viena, con el único objetivo de conquistarla. Aún hoy día, si usted va a la ciudad de Viena, hay una meca que se llama la Meca Azul. Hoy día no es una meca, es un museo realmente, pero usted lo puede visitar y está allí, que fue establecido por estas fuerzas que llegaron hasta Viena. El emperador se da cuenta que su imperio está en peligro, que su trono está en peligro y que su vida está en peligro. Así que ahora une las fuerzas y se da cuenta que hay un grupo de ellos que son los reformadores, estos príncipes alemanes, y les pide su ayuda. Y le dice, mire, ustedes están dispuestos a ayudarme, aunque estamos en desacuerdo en cuanto a la religión, están dispuestos a ayudarme contra estos infieles que han llegado al corazón de Viena y nos quieren destruir, nos quieren matar, y quieren destruir el imperio, y quieren destruir nuestras familias. El emperador se dio cuenta que podía vivir con los reformadores, aunque hubiera diferencias de religión. Pero realmente los musulmanes no venían con ese plan, venían con el plan de destruir y matar y saquear. Los reformadores le dicen al emperador, estamos de acuerdo, vamos a apoyarte, vamos a ir contigo y vamos a luchar contra los musulmanes allí en Viena. Estamos hablando del año 1529. Así que el emperador Carlos V reúne todo su imperio, su gran ejército, y marchan hacia Viena y allá luchan contra los musulmanes. Tomó varios años completamente derrotarlos y expulsarlos no tan solo de Viena, sino de Europa. Pero cuando el emperador regresa, ahora victorioso, habiendo derrotado a sus enemigos, los musulmanes, la mitad de Europa, en 5 años ya, había abrazado la fe protestante. Era muy tarde para destruirla. Ya había crecido y era poderosa. Y varios otros países y naciones en Europa, en su totalidad, habían abrazado la fe protestante y se habían unido al movimiento de la Reforma. Ya no podía eliminarlos. Así que Dios usó estos hombres para levantar ahora una distracción. Y el emperador, en vez de unir su ejército y destruir la fe de la Reforma y la fe protestante, la cual Dios estaba levantando en el siglo XVI, ahora tuviera que tomar sus recursos y su tiempo y dedicarlo en la conquista contra los musulmanes. Y de esa forma logró establecerse la fe de la Reforma, el movimiento de la Reforma en Europa. Vemos cómo Dios, una vez más, usó esta fe para proteger a aquellos que querían serle fiel a Él y a su palabra. Pero vamos a ver un evento más. Y ahora tenemos que avanzar al tiempo del movimiento millerista. Año 1838. Josiah Litch publica un artículo en un diario, en un periódico en Filadelfia, el cual predijo 2 años y medio antes la caída del Imperio Otomano, el 11 de agosto del año 1840. Aunque la inmensa mayoría que leyó el artículo simplemente lo descartó como una idea descabellada, cuando el evento tomó lugar, el mundo entero, en esa parte del mundo, se dio cuenta que este movimiento conocía su Biblia y podía interpretar correctamente las profecías. No tan solo el año, no tan solo el mes, sino aún el día, tomado de Apocalipsis 9:15. Y eso le dio ímpetus, eso le dio vigor, eso le dio fuerza. Miles se unieron al movimiento de Miller cuando pudieron ver que realmente ellos conocían la palabra de Dios. Así que vemos cómo en el pasado, desde el siglo VI y después en el siglo XVI y después en el siglo XIX, Dios los usó
para traer a su pueblo fiel, aquellos que querían seguir su palabra y sus principios, traerles respiro, traerles libertad, traerles descanso. Es más, cuando en el año 1798 se le da la herida mortal al papado, cuando Berthier lleva al Papa Pío VI al destierro allá en Francia. 1 año y medio más tarde muere allí. Y el poder civil ahora se desconecta del poder religioso. Es la caída mortal que tuvo. Ahora vemos ¿qué sucede entonces 42 años más tarde? También ahora cae el mundo otomano o la fe otomana o el imperio otomano o el imperio turco. Ya no hacía falta ahora juicios divinos para castigar la apostasía que se había levantado dentro de la iglesia. Pero hoy día tenemos que ir a nuestros días. Y hoy día vemos que el Islam está activo, muy activo. El mundo entero les teme. El mundo entero conoce de ellos. El mundo entero se estremece delante de ellos. Y quizás comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué? La razón es obvia. A medida que el papado comienza a regresar otra vez a su poder y a su prominencia que tuvo durante la Edad Media. Y esa prominencia y esa sanidad que está recibiendo esa herida mortal es el resultado de que el protestantismo apóstata, encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica, es el encargado de sanar esa herida mortal, de darle el poder, el prestigio, la autoridad y de trabajar detrás del telón a favor de ese sistema falso papal. Y comienza a resucitar ese sistema que había caído, porque el protestantismo comienza a caer y mientras el protestantismo cae, ahora el papado es levantado y resucitado. Ahora vemos que inmediatamente otra vez Dios usa el Islam, la fe musulmana y sus seguidores, para traer otra vez juicios, castigos contra los poderes cristianos falsos. Podemos verlos en la historia muy claramente. En el año 1978, Juan Pablo II visita a los Estados Unidos. La primera vez que venía un papa a los Estados Unidos por invitación del presidente de la nación, Jimmy Carter, en ese momento. Habían venido en otras ocasiones, pero habían ido a las Naciones Unidas como invitados a las Naciones Unidas. No invitados a la Casa Blanca, ni por el líder de la nación, ni por ningún gobernante de esta nación. Simplemente habían asistido a reuniones que habían tomado lugar allá en las Naciones Unidas, en la ciudad de New York, y después habían regresado. Pero por primera vez ahora viene bajo invitación del presidente norteamericano el Papa a los Estados Unidos. ¿Qué pasó el siguiente año? Vemos los rehenes son tomados allá en Irán. La embajada americana es tomada. Los que trabajaban en aquella embajada ahora son arrestados y son ahí, estuvieron como rehenes 444 días. A medida que ahora Estados Unidos extendía su mano para sanar la herida mortal, ahora el Islam comienza a obrar otra vez en contra del poder que estaba trayendo la sanidad. Si continuamos la historia, vemos que otra vez viene el Papa a los Estados Unidos, ahora invitado por un nuevo presidente, Ronald Reagan. Vemos que allá ahora los musulmanes atacan los marines que estaban estacionados en el Líbano. Vemos que Gaddafi comienza ahora a apoyar grupos terroristas, no tan solo ahora contra los Estados Unidos, sino contra diferentes naciones en Europa, porque estaban y habían renunciado a su fe protestante y se estaban aliando, viniendo en alianza, en ecumenismo con el papado otra vez. Y ahora estas fuerzas comienzan a levantarse y comienzan ahora a traer disciplina, a traer juicio, a traer castigos contra estos sistemas que lamentablemente se están alejando
de los principios sobre los cuales fueron establecidos. Vemos que más tarde, ahora hay otro presidente, el presidente Bush, padre. ¿Qué sucede? La guerra de Kuwait. Irak invade a Kuwait y ahora vemos que Estados Unidos se une junto con otras naciones para sacarlo de Kuwait. Después vemos otro presidente, Bill Clinton. Otra vez la invitación del papado a que venga. Vemos ahora la guerra de Bosnia y Herzegovina, la guerra en Somalia, otra vez. Es decir, que ahora los Estados Unidos comienzan a hacer guerra contra los países musulmanes bajo el pretexto de terrorismo, pero realmente lo que quieren es traerlo bajo el control y el mando que puedan responder a los intereses del sistema papal, pero usando la fuerza, la influencia y el dinero y la prosperidad de esta nación. Vemos entonces lo que tomó lugar en el World Trade Center en el año 1943. Una bomba se coloca y 6 personas allí murieron. Agosto 7 del año 1998, las embajadas americanas en Kenia y en Tanzania son atacadas y más de 200 personas ahora mueren. Vemos el conflicto constante ahora entre los Estados Unidos, protestantismo apóstata, y el Islam. Y cómo estas fuerzas quieren ahora castigar a este sistema apóstata, mientras que este sistema apóstata quiere dominarlos y controlarlos y traerlos otra vez bajo el control del papado. El evento más alarmante, obviamente, tomó lugar el septiembre 11 del año 2001, cuando las Torres Gemelas y el Pentágono fueron atacados. Otra vez bajo las fuerzas del Islam. Más de casi 3.000 personas murieron en esa ocasión. Ahora, ¿qué sucede? Estados Unidos otra vez regresa o invade otra vez a Irak. La segunda guerra del Golfo Pérsico. Y después entra a Afganistán. Otra vez trayendo el control o tratando de traer el control sobre esas naciones islámicas. Al mismo tiempo que se levanta el famoso Al-Qaeda y el famoso ISIS, donde ahora comienzan a tratar de tomar control de los territorios. ¿Y qué han estado haciendo? Lo que han estado haciendo es masacrando, robando, violando, destruyendo, aterrorizando estas poblaciones. Sobre todo, eliminando a los grupos cristianos, que son minorías de por sí, que son en el Medio Oriente. Pero el sistema papal ha logrado entrar dentro de estas organizaciones. Y ha logrado tomar a los jóvenes musulmanes y crear de ellos fanáticos y extremistas, gente que practica la violencia y la maldad sin límites. Simplemente a través de sus imams o mulas han podido tomar la mente de estos jóvenes y decirles, no ve, el Islam dice que hay que hacer guerra santa. Y esa guerra santa es convertir a los infieles o traerlos a la muerte, una de las dos. O te haces uno de nosotros, o simplemente pierdes todas tus propiedades, pierdes tu vida aún. El Corán permite que los hombres que van a la guerra, si toman mujeres, las puedan usar a su gusto, a su conveniencia. Puedan quedarse con las propiedades de las personas. Es simplemente una apelación carnal. Y estos pobres jóvenes, a veces sin trabajo, sin educación, sin futuro, sin mucha esperanza, ahora han abrazado estos ideales extremistas y se han convertido en agentes de violencia y de muerte. No olvide, el Corán les promete a ellos que la única forma que garantiza la salvación de la fe musulmana es cuando alguien muere en yihad. Yihad es la guerra santa. Que el momento que ese hombre muere luchando por Alá y por los ideales de la fe musulmana, inmediatamente va al cielo. Y que allí le esperan 72 vírgenes hermosas de ojos negros.
Y lo que no podían hacer en este mundo, ahora lo podrán hacer allá. El vino que no podían tomar, ahora hay un río de vino que corre junto a su harén. Es el lugar donde ellos van a morar. Y que estas mujeres continuamente le estarán sirviendo por la eternidad, en todo sentido de la palabra, una apelación completamente carnal. Y les trata ahora de apelarles para que ellos luchen por su fe aún al costo de sus propias vidas. Por eso muchas veces aún se ponen bombas y se ponen artefactos, los cuales mueren despedazados, pero ellos piensan que en ese momento irán al paraíso y les esperará glorias eternas y maravillosas. Ahora vemos el conflicto que hay hoy día entre los sistemas apóstatas cristianos y el Islam. ¿Y qué está pasando? Mientras estos sistemas falsos cristianos están entretenidos y ocupados en controlar, en mantener bajo su control las fuerzas islámicas, a nosotros, los que creen en el sello del Dios vivo, nos están dando un tiempo extra de preparación para hacer la obra misionera, para prepararnos, para hacer lo que no hemos hecho por años. Porque llegará el momento que estas fuerzas musulmanas vendrán bajo el control militar de los Estados Unidos y del protestantismo apóstata en servicio del papado. Y ahora su enfoque será contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Aún hoy día, el Señor les está usando para usted y para mí, darnos un tiempo más de preparación, un tiempo para entregarnos, para buscarle, un tiempo para hacer la obra misionera, todavía en libertad, gracias a que el mundo falso cristiano está siendo entretenido con ellos. Que el Señor bendiga el estudio de su palabra en esta tarde, que sea para gloria de Él, pero para beneficio espiritual de nosotros.